bendiga. Bienvenidos a esta casa de oración, Puerta del Cielo. Vamos a abrir la preciosa palabra de nuestro hermoso Señor en el libro de los Hechos. Colócate en pie, iglesia. Vamos a leer la poderosa palabra del poderoso Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Dice la preciosa palabra del Señor. Perdón, capítulo 9, me equivoqué yo. Capítulo 9. En el verso 6. En el verso 6 del capítulo 9 de Hechos. Dice la preciosa palabra del Rey. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el título de la reflexión de esta noche. ¿Qué querrá el Señor que tú hagas? ¿Qué querrá Dios que tú hagas? A veces los hombres hacemos lo que queremos. Hacemos lo que otros quieren. Y en el peor de los casos se hace lo que el diablo quiere. Pero ¿qué querrá Dios que hagamos? Toma asiento, amada iglesia. Esta porción de la palabra nos recuerda cuando Saulo de Tarso se encuentra de frente con Cristo. Y la presencia, la santidad de Cristo lo derriba al piso. Y al ver él la realidad y el poder del Cristo sobre su vida, solo pudo temblar, dice aquí la palabra, tener temor y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué querrá Dios que tú hagas? ¿Qué querrá Dios que yo haga? En todas las áreas de la vida, en el diario vivir, en las decisiones grandes, en las decisiones pequeñas. Hermanos, tomamos tantas decisiones sin contar con Dios, sin siquiera preguntarle, y mucho menos, muchísimo menos, tenerlo en cuenta. ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces aquí el Señor le responde a Saulo de Tarso, que estaba en su proceso de convertirse en el apóstol Pablo. Le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué hermoso que todos tuviésemos un encuentro tan fuerte con el Señor, que nos pase lo de Saulo, que quedemos temblando, porque ante la presencia del Señor se tiembla, se tiembla. Y todos sabemos que Dios existe, o por lo menos la mayoría, y creemos en su existencia. Yo tengo una pregunta: ¿cuántos realmente temblamos delante de la presencia de Dios? ¿Cuántos hemos sentido esa presencia tan fuerte que nos hace temblar? Saulo, un hombre agresivo, un hombre violento, un hombre que mataba, un hombre que creía que era bastante poderoso, bastante influyente, que se creía que tenía control, dominio de todo y que sabía muchísimo. Soberbio, altivo, orgulloso,
con un alto nivel intelectual, pero que ante la presencia del rey fue derribado y tembló. Señor, necesitamos temblar delante de tu presencia para preguntarle: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sabe por qué la gente no le pregunta al Señor en muchísimos casos: ¿qué quieres que yo te haga? Porque se cree superior, porque se cree capaz, porque se cree valioso, porque se cree poderoso, porque no ha sentido realmente nunca la presencia de Dios ni el temor de Dios. Que Dios en su misericordia permita que tú y yo sentamos ese temblor, este temor, esa presencia tan fuerte de Dios que nos haga decir: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo decida? ¿Qué quieres, Señor, para mi vida, para mi casa, para mi familia? ¿Qué quieres, Señor? Y mira esto tan tremendo. Verso 13, porque el Señor le da una instrucción y le dice: ve, que se te dirá lo que tienes que hacer. Verso 13 de Hechos 9 dice: entonces Ananías respondió, porque a Ananías también Dios le dio una orden. Mira un poquito más atrás, en el verso 11 dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído que de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y mira lo que le responde el Señor a Ananías. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Aquí no solo Dios le dio órdenes a Saulo, le dio órdenes al instrumento que Dios iba a usar con Saulo. Y le dice: Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Tú crees que en ese momento Saulo de Tarso tenía pinta o palabra o presencia de ser un hombre al que Dios iba a usar? Nada, aquí lo describe: era malo, era tremendo, era perseguidor, era opositor, casi que en ese punto era anticristo. Pero Dios lo había escogido. Dios lo había escogido. Y entonces a Ananías también le tocó hacer lo que el Señor quería. Pregunta: ¿Ananías querría hacerlo? Si tú lees toda la porción completa, lo que manifiesta es que no tenía muchas ganas de hacerlo. Muchas veces no tenemos muchas ganas de hacer lo que Dios quiere, pero nos conviene hacerlo. Dile al que tienes al lado: te conviene hacer lo que Dios quiere. Te conviene hacer lo que Dios quiere. Y ahora dile: así tú no quieras. Dile: así tú no quieras. Ahora dile: así no te guste. Porque nos encanta hacer lo que queremos y lo que nos gusta. Pero es lo que Él quiere. ¿Qué quieres que yo haga? Pregúntale ahí un momento al Señor: ¿qué quieres que yo haga,
Señor? ¿Qué quieres, mi Cristo, que yo haga? ¿Qué quieres que yo hable? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu orden para mí, Señor? Para Saulo fue: levántate y ve a este lugar, y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Para Ananías, la orden fue: ve y ora por Saulo para que recobre su vista, porque instrumento me es escogido. ¿Cuál es la orden de Dios para ti? ¿Cuál es? Y tal vez no te guste. Quiero que vayamos al libro de los Salmos, al capítulo 40. Salmos capítulo 40. Este versículo me gusta muchísimo y anhelo que se haga carne en mi carne cada día. Y me falta muchísimo para eso. Salmo 40, mire lo que dice el verso 8 del Salmo 40. Salmo 40, verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Te voy a recordar algo. Dios no solo quiere que nosotros le preguntemos: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Él también quiere que el hacer esa voluntad de Él nos agrade. Nos agrade. Esa es la voluntad de Él. Que el hacer la voluntad de Dios nos agrade. A Ananías no le agradaba mucho tener que ir a orar por el perseguidor, por el que era malo. Obedeció, pero quién sabe si le agradó obedecer. ¿Cuántas veces Dios te ha dado órdenes a ti y a mí? Unas ni siquiera las hemos oído, ni siquiera las hemos percibido. Y hay otras que las entendemos. ¿Nos ha agradado hacer la voluntad de Dios? ¿Nos ha gustado? ¿Lo hemos querido? Aquí el salmista decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Sabes una oración que tú y yo y la iglesia debe hacer? Que el hacer la voluntad de Dios nos agrade, nos guste, la querramos. Porque eso añade más bendición. Y te repito nuevamente, muchas veces el hacer la voluntad de Dios no agrada ni gusta, pero tenemos que educar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra carne, para que el hacer la voluntad de Dios nos agrade, nos agrade. Vete a Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Mira lo que dice esta preciosa palabra del Rey. Lucas capítulo 1, verso 38. Lucas 1, 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Todos conocemos la historia de María, la madre carnal de Cristo, la mujer que el Padre Eterno escogió para engendrar por el poder del Espíritu Santo a su Hijo Jesucristo. María no peleó, no se espelucó, no dijo: no estoy de acuerdo, ¿y por qué a mí? Mira cómo responde. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
Saulo de Tarso dijo: ¿qué quieres que yo haga? María dijo: he aquí la sierva, he aquí la esclava. Sierva es esclava, siervo es esclavo. He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y eso era fuerte. Si ahorita que una mujer sin un esposo aparezca embarazada es toda una choque. ¿Ustedes imaginen esa época, hace 2000 años? Eso era terrible. Pero María ni lo pensó. Sencillamente aceptó lo que el Dios eterno ya había destinado para ella. ¿Qué tan esclavos somos del Señor? ¿Qué tan siervos somos de Dios? Porque a veces buscamos a Dios para que Él nos dé, para que Él nos provea, para que Él nos sustente, para que Él nos sane, para que Él nos bendiga. Pero lo buscamos para hacer lo que Él quiere. Pero cuando Él nos da una orden, ¿la aceptamos? Tengo que reconocer que no es así. Que la mayoría de la humanidad busca de Dios para que Él le dé, pero no para darle lo que Él quiere. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que si Dios no da lo que quiere, la gente se enoja, o se deprime, o maldice, o reniega, o pelea, o se espeluca, o se queja por la mañana, por la tarde, por la noche. Porque no tiene claro, porque no entiende que Él es el Señor y el dueño. Que si quiere da y si no quiere no da. Que lo más grande que Él tenía que dar ya lo dio su Hijo Jesucristo. Que ahí para adelante es: ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo diga? ¿Qué quieres tú que yo decida? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí el siervo, he aquí el esclavo, he aquí la sierva, he aquí la esclava, hágase conmigo conforme a tu palabra. Quiero que te vayas más para atrás a Génesis, el libro de los principios. Génesis capítulo 7. Mire esto tan tremendo. Génesis 7. Verso 1. Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y oído, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Dios decidió extinguir todo bajo el diluvio. ¿Tú te has puesto a pensar qué sentiría Noé como persona?
sabiendo que Dios iba a extinguir todo. Hombres, mujeres, niños, animales, plantas. Y que Él era el que Dios había escogido para hacer ese barco gigantesco, donde tenía que meter por parejas de animales y donde solo Él y su familia podían entrar. ¿Tú crees que Noé estaba tranquilo y relajado, pensando en que toda la humanidad iba a morir ahogada? Yo pienso que Noé debió sufrir mucho. ¿Tú te imaginas cuando ya el Señor, porque el Señor fue el que cerró la puerta del arca, y comienzan a subir las aguas? ¿Cuántos gritos oiría Noé? ¿Cuántos irían a golpear esa arca? ¿Cuántos animales tal vez haciendo muchísima bulla en medio de la agonía? Pero dice aquí, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. A veces las órdenes de Dios pueden causar dolor, pueden causar sufrimiento, pueden ser ilógicas, pero es lo que Él quiere. En ese tiempo Él decide hacer juicio sobre la humanidad. Verso 9. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios ¿a quién? A Noé. Verso 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Noé tenía 600 y pico de añitos en ese momento. Era sardinitico. Porque en esa época 600 años eso era nada. Y Noé había aprendido a obedecerle a Dios. Y según lo manifiesta esta palabra, al parecer era el único en esa generación que le había aprendido a obedecer a Dios y a hacer lo que Dios quería. Y eso hizo que viniera bendición sobre su familia, porque Dios había podido darle la orden a Noé: solo entra usted, después yo le haré otra mujer. Pero la bendición de Noé alcanzó a su mujer, alcanzó a sus hijas, alcanzó a sus yernos, porque Noé hizo lo que Dios quería. Si tú haces lo que Dios quiere, si tú le preguntas qué quieres, Dios, y lo haces, no solo trae bendición para ti, trae bendición para tu casa. Y muchas bendiciones las tenemos retenidas, y peor aún, se las hemos retenido a nuestros familiares, porque no hemos hecho lo que Dios quiere. Que el Señor nos perdone, tenga misericordia y nos ayude a hacer lo que Él quiere. Di con nombre: Doris, que tú hagas lo que Dios quiere. Dilo con tu nombre: Doris, que tú hagas lo que Dios quiere, cuando quiere, cómo quiere. Porque Dios es claro en sus instrucciones. Con Saula de Tarso fue claro: vete a tal lugar y allá llegará Ananías. Con Noé fue claro: sube de dos en dos. No podía subir 4, ni 12, ni 15, sino como Dios le había mandado. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Evangelio de Juan, capítulo 21.
Mira lo que dice el Evangelio de Juan en esta breve reflexión. En el verso 22, Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 22. Jesús le dijo, si quiero. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Oiga, a veces los quieros de Dios, la gente los interpreta como le parece y no como Dios dice. Cristo le estaba diciendo, y si quiero que Él quede hasta que yo viva, ¿a ti qué? Lo que yo quiera con una persona, a los demás no les interesa, estaba diciéndole Cristo. Pero entonces ellos lo leyeron de otra manera y comenzaron a inventar que Cristo había dicho que que era Juan, no iba a morir. Cristo jamás dijo que no iba a morir. Sencillamente dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Fuerte esa frase, ¿no? ¿Qué te interesa a ti? A veces la gente, por estar viendo lo que Dios manda o hace con otros, metemos la nariz donde Dios no nos ha llamado, o hacemos interpretaciones que Dios no nos ha mandado a hacer. ¿Qué quiere Dios de ti? Pégale un codacito al que tienes al lado y diga, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Lo tienes claro? Dile ahora. ¿Lo tienes claro? ¿Y lo vas a hacer? Si no lo tienes claro, dobla rodilla y pregúntale. Y si lo tienes claro, obedece. A veces los seres humanos andamos más pendientes de lo que Dios quiere que otros hagan y no estamos pendientes de lo que Dios quiere que yo haga. Por eso la palabra dice, no mires la paja que hay en el ojo ajeno, sino mira la viga que hay en el tuyo. Iglesia hermosa, Dios sí habla, Cristo sí habla y habla claro. Lo que pasa es que se nos olvida hacer lo que hizo Saúl. ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando Él lo hable, obedecerlo tal cual Él lo manda. No le pongas ni le quites, no lo agrandes ni lo encojas, exactamente lo que Él te ha mandado, porque en eso está tu bendición y la de tu casa. Cierra tus ojos y dile, Señor precioso, en esta noche mi Rey, primero que todo te quiero pedir perdón, Señor. Perdóname por las muchas veces que yo he hecho lo que he querido y no lo que tú has querido. Tal vez de esto nos has hablado muchísimas veces, Señor, pero seguimos sin entender, Padre. Por eso repites una y otra vez, Señor, que mi voluntad esté a tus pies. Dile ahí, que mi voluntad esté a tus pies. Que el hacer tu voluntad me agrade, Dios de los cielos.
Padre, que yo te pregunte siempre qué quieres que yo haga. Y que yo haga tu perfecta y tu absoluta voluntad. Que mi oído esté destapado y mi corazón sensible a hacer tu voluntad en todo tiempo, en todo lugar y en toda persona. Porque en eso está mi bendición, porque en eso está la bendición de mi casa y la bendición de otros. Señor, Señor, a tu manera y no a la nuestra, en tu tiempo y no en el nuestro, con tus métodos y no con los de nosotros. Por amor de tu nombre, ayúdanos, Señor, a seguir tu quiero y no el nuestro. Colócate en pie, amada iglesia. Colócate en pie en esta noche. Y si tú tienes claro algo que te ha dicho el Señor, levanta la mano el que tenga claro qué le ha dicho el Señor que quiere de ti en cualquier área. Si tú tienes algo claro, levanta ahí la mano y dile: Señor, ayúdame, tengo esto claro de parte tuya. Tú me has dicho, quiero esto de ti o no quiero esto de ti. Dile: Señor, ayúdame a cumplirlo. Y si ya tenía que haberlo hecho, perdóname porque no lo he hecho. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame a hacer las cosas conforme tú quieres. Hoy y todos los días de mi vida, en todo tiempo y en todo lugar. Padre, y te doy gracias porque hoy me recuerda, Señor, que siempre tengo que preguntarte: ¿qué quieres, Señor? Iglesia hermosa, levanta tus manos hacia el Dios Todopoderoso, hacia el Dios tres veces santo. Y en esta noche recibe la bendición del Padre. Recibe la bendición del Hijo, recibe la bendición del Espíritu Santo de Dios, recibe el poder que da el Espíritu Santo para preguntarle al Señor qué quiere Él y para obedecer como Él quiere. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Iglesia preciosa, levanta tus manos hacia el Dios tres veces santo. Y recibe hoy fuerza, 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 fuerza de Dios para hacer lo que Él quiere.